tal? Los saluda Silvia Ortiz. Le mando un especial saludo a todos nuestros amigos del auditorio que nos escuchan y nos ven en el norte del país, así como en el extranjero. Como saben, amigos de Vanguardia Industrial, por la importancia que representa el sector automotriz en el desarrollo de la economía de México y, por supuesto, de la manufactura, a esta industria que aporta alrededor del 4% del Producto Interno Bruto, pues le dedicamos espacio en casi todos los programas de Vanguardia Industrial, por lo que hoy nos acompaña Guillermo Rosales Zárate, quien es director general adjunto de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, la AMDA. Bienvenido, Guillermo, es un gusto tenerlo aquí con nosotros en Vanguardia Industrial. El gusto es mío, Silvia. Muchas gracias por la oportunidad de estar en Vanguardia Industrial. Gracias. Me gustaría iniciar, Guillermo, esta charla con una radiografía del sector. Apenas la semana pasada, pues hablaba que la recuperación se dará hasta 2023, incluso hasta 2024. Cuéntenos, Guillermo, cómo cerramos este año. ¿Se prevé una mayor afectación en el sector por los paros técnicos en Europa? Parece ser que la pandemia en las últimas semanas, en estos últimos días, pues se está agravando. Desafortunadamente es esta la realidad que estamos enfrentando a nivel global por la pandemia de COVID-19, que como bien apuntas está tomando de nueva cuenta fuerza y sobre todo en Europa, en propio Estados Unidos. Nuestro país no es la excepción. Lamentablemente en América, tanto en Norteamérica como en Sudamérica, no podemos hablar de una nueva ola o de un repunte porque no hemos concluido, no hemos salido desde marzo que está presente la enfermedad de COVID-19 y que ha afectado muy fuerte a la economía global. Es el caso de la industria automotriz. En el caso mexicano, como todos quienes siguen el programa saben puntualmente, la mayor parte de la producción de vehículos y de autopartes que tenemos en México están destinadas a la exportación. Estamos hablando de que casi el 87% de la producción automotriz está destinada a la exportación y el principal mercado de destino es Norteamérica, Estados Unidos de manera relevante y Canadá. En esta circunstancia tenemos una afectación de demanda por lo que está ocurriendo entre el ánimo de los consumidores, las restricciones económicas aparejadas a la crisis que enfrentamos, pero también, y ya muy bien lo apuntabas, Silvia, no dejamos de resentir todavía problemas de oferta. Esto derivado de la vinculación, la integración global que existe. Y si hay una crisis en Asia, en Europa, en Norteamérica, se afecta la producción global de la industria automotriz. Afortunadamente, lo que se ha visto en las últimas semanas en Europa está teniendo consecuencias menores a las que enfrentamos al inicio del año y en este caso, durante esta nueva ola que afecta a Europa, no estamos registrando todavía una disminución en los flujos de proveeduría de la planta industrial en México. No por eso debemos de dejar de observar lo que está ocurriendo a nivel global y por supuesto también en nuestro país estamos viendo cómo hay entidades federativas en las cuales de nueva cuenta se están aplicando medidas restrictivas a la operación de las empresas. Es el caso de Chihuahua durante las 2 últimas semanas. Aguascalientes, que este lunes anunciaron también restricciones a las actividades económicas derivado del incremento de contagios. Bien a bien, creo que nadie sabe hasta dónde puede repercutir este nuevo crecimiento de contagios
y lo que nosotros confiamos es que haya por parte de las autoridades, tanto federales como estatales, el debido acercamiento para que junto con las empresas podamos diseñar esquemas de operación en los cuales se salvaguarde la salud de los trabajadores, de los clientes, pero que no haya una parálisis de la producción industrial y del comercio. Creo que ese sería el peor de los escenarios, en el cual, además de tener un incremento de contagios, de enfermos, de muerte, tengamos también un deterioro aún mayor de la economía, de lo que ya de por sí estamos enfrentando en el caso concreto de nuestro país durante este 2020. Guillermo, en el caso de Aguascalientes, ¿ha habido alguna alerta, algún llamado para la industria automotriz? Se hablaba de que en el caso de Chihuahua la industria estaba operando al 60%, pero la secretaria de Economía dijo que por ser una industria esencial, no se le había restringido en su capacidad de operación y estaba operando al 100%. ¿Qué sabe usted de esta situación, Guillermo? Por lo que yo tengo entendido del intercambio de información con nuestras asociaciones hermanas del sector automotor, AMIA, AINA, AMPAC, en el caso de Chihuahua, sí hubo restricciones al aforo con el que pueden operar las plantas, sobre todo las productoras de autopartes. Y es parte de la contradicción que estamos viviendo en nuestro sistema federal, en el que hay, por una parte, disposiciones de la Secretaría de Salud, de la Secretaría del Trabajo, de la Secretaría de Economía a nivel federal, pero las entidades federativas han estado aplicando sus esquemas particulares. En algunos casos, estas contradicciones son en tener mayor flexibilidad que la dictada por la autoridad federal, y en otros casos mayores restricciones. Es lo que estamos viviendo o hemos vivido las 2 últimas semanas en Chihuahua. Afortunadamente, a partir del jueves, el gobierno de Chihuahua anunció ya que estará habiendo una operación menos restrictiva. Y en el caso de Aguascalientes. En el caso de Aguascalientes hay una declaratoria del gobierno del estado para restringir aquellas actividades que no son consideradas esenciales. Es decir, se están apegando a lo que es el decreto del 14 de mayo de la Secretaría de Salud, en donde se reconocen las actividades, dentro de las actividades esenciales a la industria automotriz. Es este el caso en Aguascalientes. Se está permitiendo la manufactura de autopartes, el ensamble de vehículos. Vemos, es la principal actividad económica para el estado de Aguascalientes. Sin embargo, sí tenemos restricciones en la comercialización de vehículos. Los pisos de venta de las distribuidoras en Aguascalientes han tenido que cerrar y únicamente está permitida la venta de refacciones y los servicios de mantenimiento en los talleres de las empresas distribuidoras. Esto está llevándose a cabo como una prestación de servicios esenciales para la población, pero los pisos de venta están cerrados en Aguascalientes. Por supuesto, esto va a cambiar el escenario que se tenía hace una semana en cuanto al cierre del año. ¿Qué estima, Guillermo? En el caso de Chihuahua, entonces, ¿no se afectó la producción, las cadenas de suministro, la exportación a Estados Unidos se da con normalidad? Afortunadamente se tenían inventarios en los establecimientos industriales que permitió que no hubiera una interrupción en la cadena de proveeduría hacia las plantas de ensamble en Estados Unidos, en Canadá y en México. Igualmente, el hecho de que esta semana se haya anunciado el retorno a una operación casi completa, permitirá que no tengamos
ese riesgo de ver interrumpida la cadena de proveeduría. Sin embargo, y ya lo señalaba en el comentario anterior, el giro que está tomando el comportamiento de la pandemia deja abierta la posibilidad, tenemos un riesgo de que haya una mayor afectación. Por eso hablaba yo de la importancia de tener una coordinación, y no únicamente en el caso de México, del gobierno federal y los gobiernos estatales, sino a nivel global, para no interrumpir la cadena de suministro, que es fundamental. No puede producirse un vehículo, ensamblarse un vehículo en una planta establecida en Canadá si en México tenemos una interrupción en la operación industrial que produce autopartes. De igual forma, si hay una parálisis en la actividad industrial de Estados Unidos, no se podrán producir vehículos en México, dada esta integración que existe entre la manufactura automotriz de Norteamérica. Rosalba. Ok, Guillermo, ¿cómo estás? Te saluda Rosalba Mezcua. Qué gusto saludarte, Rosalba. Pues mira, sabemos que aparte de todo lo que está sufriendo la industria y el país, la situación del COVID, hay cosas pendientes que el gobierno federal no le ha cumplido a ustedes, los industriales automotrices. Si bien en los últimos días tú has insistido en que se debe fortalecer al mercado interno con una política de renovación vehicular, ¿qué otras directrices se deben de seguir para la competitividad de este sector? Sabemos que, bueno, hay muchos pendientes, te comentaba, como la devolución del IVA, incentivos fiscales, muchas cosas que son necesarias para, pues, hacer que vuelva a ser tan importante esta industria en el PIB nacional. Sin lugar a dudas, tenemos asignaturas pendientes en la industria automotriz que tocan muchas vertientes. Ya señalabas algunas, y quiero resaltar el hecho de que en lo que corresponde al mercado interno automotor, nos encontramos muy lejos de lo que es la demanda potencial para un país con las características sociodemográficas, el desempeño económico de México. Este año, conforme a las proyecciones que tenemos, faltando mes y medio para concluir, al mes de octubre, con los resultados que se cuentan, estamos proyectando que cerraremos 2020 con un mercado de 945,000 unidades, hablando de vehículos ligeros. 945,000 unidades nos colocará en un consumo de 7 vehículos nuevos por cada 1,000 habitantes. En el mejor momento llegamos a contar con una comercialización de 13 vehículos nuevos por cada 1,000 habitantes en el 2016. Y este dato pues nos apunta que nos encontramos muy lejos, por ejemplo, de lo que registra Chile, en donde se están comercializando 18, 19 vehículos por cada 1,000 habitantes. Conforme a los estudios que se hicieron por parte de la Secretaría de Economía en 2014, 2013, en aquel momento se estimó que la demanda potencial del mercado de vehículos ligeros en México era de 1,800,000 unidades. Y este año estamos esperando cerrar en 945,000. Eso nos da una dimensión de la brecha que registramos en el mercado automotor mexicano. Y si hablamos de los vehículos comerciales pesados, que como ustedes muy bien saben, son una inversión, no es una de consumo como la mayor parte de los vehículos ligeros, también tenemos una brecha significativa. Realizamos un estudio conjuntamente ANPAC y AMDA en 2017,
el cual fue conducido por la Universidad Nacional Autónoma de México, y se estimó que la demanda potencial de nuestro país de vehículos comerciales pesados era casi de 70,000 unidades, cerrando cifras. Este año, conforme a nuestro modelo de pronóstico, estimamos que el mercado de vehículos comerciales pesados cerrará rondando las 26,000 unidades. Es decir, estamos muy lejos de lo que es la demanda potencial, y por ello hablo de que existen asignaturas pendientes para que México pueda tener un mercado interno automotor mucho más equilibrado, y que con ello también genere un efecto positivo en la producción industrial establecida en nuestro país. Tenemos problemas de legalidad. Es verdaderamente increíble que siendo México el sexto productor mundial de vehículos, el primer productor mundial de tractocamiones, tengamos un problema de comercialización, introducción, comercialización y circulación de vehículos de contrabando, vehículos totalmente ilegales, tanto en lo que corresponde a los automóviles, a las camionetas, pero también de camiones, tractocamiones, autobuses, que con total impunidad se les permite comercializarse y circular en muchas ciudades de México. Esto requiere de una lucha frontal, de un compromiso y de una coordinación entre el gobierno federal, los gobiernos estatales y los municipios. Desafortunadamente, a lo largo de la historia, lo que hemos visto es un desentendimiento de las responsabilidades de cada quien, y dentro de esta maraña en la que todos tienen parte de la responsabilidad, unos a otros la omiten y se refugian en señalar lo que no hace el otro, sea un gobernador como el de Baja California, que insistentemente está solicitando que el gobierno federal regularice los vehículos de contrabando. ¿Qué decir de lo desalineado que se encuentra el esquema fiscal en la demanda de vehículos, en la compra de vehículos? De manera histórica también se ha visto la venta de vehículos como una caja registradora para recaudar impuestos. Claro, Guillermo, pero entonces, ¿cuáles serían concretamente las directrices que hay que seguir, pero urgentemente, para fortalecer el mercado interno? Lo más importante es evitar que se siga incrementando la circulación, la comercialización de vehículos ilegales. Ese es el punto número 1. El punto número 2 es que haya un respeto a lo que son las reglas de importación que ha emitido el SAT y la Secretaría de Economía para el comercio legal de los vehículos usados provenientes de Estados Unidos. El punto número 3 es emprender un cambio a lo que ya apuntaba anteriormente en la forma en la que se cobran los impuestos vinculados a los vehículos. No podemos seguir con una depreciación permitida solo de 175,000 pesos en la adquisición de un vehículo, cuando esta cantidad está fija en la deducción del impuesto sobre la renta desde el 2008. En este momento, y actualizando el valor de los 175,000 pesos que representaban en 2008, hoy en día, cuando menos, debería de ser de 350,000 pesos. Es también muy necesario que se tenga un programa de renovación vehicular, sobre todo en lo concerniente al autotransporte de carga y pasaje. La antigüedad promedio de los vehículos que circulan por nuestras carreteras supera los 18 años. Y desde el 2017 no contamos con ningún esquema de estímulo a la chatarrización, a la renovación.
Este momento en el que nos encontramos en medio de una crisis bastante acuciada es también un momento para generar programas de estímulo. Desafortunadamente, la postura que se tiene en la administración gubernativa en México, pues está alejada de generar este tipo de programas. Nosotros estamos planteando la necesidad, estamos conscientes también de que hay muchas restricciones en el presupuesto federal, pero creemos que existen alternativas viables para estimular el mercado, como por ejemplo es una mayor participación de la banca de desarrollo para facilitar el acceso al crédito a los transportistas de menores capacidades y también a los empresarios pequeños y microempresarios que requieren renovar su flota vehicular para mejorar la competitividad de la economía mexicana. Guillermo, en este asunto tan importante del que ustedes hablaban, incluso ya han insistido en las conferencias mensuales del programa de la renovación vehicular, comentaban que los gobiernos de Jalisco y Ciudad de México, si no me equivoco, están impulsando estas acciones para renovar el parque vehicular. ¿Con qué otros gobiernos están trabajando y cuál es la agenda que se tiene por parte de la AMDA y del AMPAC en ese sentido? En efecto, el gobierno de la Ciudad de México y el gobierno de Jalisco han realizado inversiones en la mejora del transporte público, en la flota de autobuses, de trolebuses, en el caso de la Ciudad de México y de Guadalajara, y aún cuando hay muchas necesidades todavía por cubrir en esta materia en estas dos metrópolis, de la zona metropolitana de Guadalajara y de la Ciudad de México, es un buen avance. Por eso es que hemos impulsado la participación de la industria automotriz en una relación de trabajo colaborativo con los gobiernos estatales. Estamos tratando de que haya un compendio de buenas prácticas que se están aplicando en las diferentes ciudades de nuestro país y que sean compartidas, valoradas, adoptadas por la mayoría de gobiernos estatales. Hay esfuerzos importantes de trabajo con el estado de Nuevo León que desafortunadamente no se han podido concretar, pero creemos que es fundamental que las tres grandes zonas metropolitanas del país, hablando de Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, podamos tener un impulso significativo en la renovación del transporte público y con ello mejorar la calidad de vida de quienes más lo necesitan, que son precisamente los usuarios del transporte público. Hemos avanzado muy poco, hay muchas oportunidades. Desafortunadamente también la mayor parte de los recursos, no únicamente monetarios, sino también de la propia energía de los gobiernos, está enfocada a atender la emergencia. Están enfocados a hacer frente a la pandemia de COVID-19 y pocos recursos quedan disponibles para tratar de resolver problemas estructurales como lo concerniente a la infraestructura del transporte en México. Guillermo, frente a este escenario, ¿qué espera el sector automotriz con Joe Biden en el gobierno de Estados Unidos? Se habla pues de que el demócrata pues llevará a cabo en su gobierno políticas encaminadas al cuidado del medio ambiente y también a la generación de energías renovables. Esto, por supuesto, va a impactar al sector automotriz. ¿Usted cómo ve? Bueno, todo lo que apunte a mejorar la economía de Estados Unidos, a tener un desarrollo mucho más armónico y amigable con el medio ambiente y en general a incrementar la capacidad de consumo de los ciudadanos norteamericanos,
finalmente se traduce en oportunidades para México, para la industria automotriz. Esto derivado de, como lo apuntaba yo al inicio de la conversación, el principal destino de los productos que se ensamblan en México es justo Estados Unidos. Lo estamos viendo como la manufactura de autopartes prácticamente está en los niveles previos a la crisis de marzo de COVID-19, y esto está impulsado por la recuperación de la economía norteamericana. Está ocurriendo con el ensamble de vehículos ligeros, que ya está muy cerca de recuperar los niveles mensuales previos a COVID-19 y acercándose a ello también la producción de camiones pesados. Luego entonces, si hay un gobierno Biden que genere mayores condiciones de bienestar para la economía y los ciudadanos en Norteamérica, estoy seguro que tendremos también beneficios en México por esta integración que existe. Yo no estoy, como he escuchado algunas voces, temeroso de que un impulso a la electrificación de la industria automotriz represente un riesgo de desaparición de la industria establecida. Por el contrario, creo que la oportunidad de seguir ensamblando vehículos de combustión interna en México estará muy fuerte, cuando menos durante los próximos 10 años, y también no tengo ninguna duda de que habremos de insertarnos dentro de la producción de vehículos eléctricos como parte de esta cadena integrada de Norteamérica. Ha sido muy publicitado y creo que es verdaderamente un orgullo para todos los que participamos en la industria automotriz el hecho de que Ford Motor Company, Ford de México, empiece la producción a nivel comercial del Mustang eléctrico en su planta de Cuautitlán, y eso es únicamente un primer ejemplo de la capacidad de adaptación que tiene la industria automotriz, hablando en el contexto global, pero particularmente de la industria automotriz de Norteamérica, en la que estamos colocados como un pilar fundamental. ¿México está preparado para estas nueva forma, estas tendencias de autos, de fabricar, de manufacturar autos eléctricos e híbridos y en un futuro no muy lejano autónomos? ¿Sí no tengo dudas de que tenemos las condiciones para ello. De hecho, hay una evaluación muy positiva de las capacidades técnicas de no únicamente del personal de manufactura, sino también de los ingenieros, de los diseñadores que están fincados en México. Tenemos, por ejemplo, y también hablando de Ford, aunque no estoy haciendo ninguna publicidad, sino haciendo una evaluación, un análisis de resultados de lo último que hemos visto, la producción en Hermosillo de la nueva Bronco, que no es únicamente un vehículo que se va a ensamblar en la planta de Sonora, sino que el propio diseño está fincado en el Centro de Ingeniería en México. Eso es únicamente, repito, un ejemplo de lo mucho que se está haciendo en todas las marcas, en todas las compañías, también en las principales compañías de autopartes, que cada vez tienen mayor inversión en sus centros de ingeniería en México. Ello nos da una pauta para poder confiar en que esta transición a la manufactura de vehículos eléctricos, y como bien apuntas, Silvia, en un futuro cercano a los vehículos autónomos, seguiremos estando presentes como un actor principalísimo a nivel global. Rosalba. Por último, de mi parte, Guillermo, pues todo suena muy emocionante y sobre todo pues causa mucha esperanza en las posibilidades que tiene el sector, pero también ahí enfrentan la famosa norma 16
en cuanto al DUVA. Platícanos sobre eso, por favor. Ese es este México de contrastes en el que tenemos capacidades de producir con la calidad de las mejores plantas en el mundo, que tenemos jóvenes talentosísimos que participan a nivel de la producción ingenieril, no únicamente en la industria automotriz, en otros giros de la manufactura, pero también, desafortunadamente, tenemos rezagos que nos colocan en niveles comparables a países de África, de Latinoamérica o de Centroamérica. Es el caso de los combustibles. Desafortunadamente se ha rezagado la producción de combustibles limpios en México. También se ha rezagado la infraestructura de almacenamiento, de conducción de combustibles, y por ello es que no podemos contar todavía con diésel de ultra bajo azufre en el 100% de los expendios de combustible en México. Como les comentaba, tenemos una necesidad de que se cuente con diésel de ultrabajo azufre en todo el país. Y esto en función de que las características técnicas de los vehículos equipados con motores Euro 6 y EPA 2010 tienen forzosamente que utilizar diésel ultrabajo azufre para poder funcionar adecuadamente. Además de ello, que no nos parece adecuado que se incremente el costo de adquisición de un vehículo, se incrementen los gastos de mantenimiento sin que exista una retribución de operación para lo cual está diseñado el vehículo. Por eso, la decisión de mantener la coexistencia del binomio perdón, del binomio Euro 5 y Euro 6, EPA 2007, EPA 2010, facilitará que se sigan manteniendo la renovación por parte de las empresas transportistas. Y creo que se requiere de mayor compromiso, mayor inversión por parte de Pemex, para que en lo más pronto posible dispongamos con la garantía de contar diésel ultrabajo azufre en todo el territorio nacional. Guillermo, se habla de que este mismo año se tendrá ya la fecha en la que el gobierno anunciará pues la distribución de diésel ultrabajo azufre, conocido como el DUVA. Bueno, lo que necesitamos más que un anuncio de una fecha en la que se expresa, lo hemos escuchado muchas veces y se han venido postergando esas promesas de tener una fecha en la cual contemos con diésel ultrabajo azufre. Lo que requerimos son las inversiones concretas que permitan contar con la infraestructura, no nada más de refinación, como es el caso de la proyectada nueva refinería de Dos Bocas, sino también con la capacidad de almacenamiento y distribución. O sea, se requieren tomar las inversiones en ductos, en plantas de almacenamiento y bombeo para que esto esté garantizado. Si no se da un paso definitivo en este sentido, pues cualquier anuncio no será que un rosario de buenas intenciones. Gracias, Guillermo Rosales Zárate, director adjunto de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, la ANDA. Gracias por su participación en este espacio de vanguardia industrial. Muchísimas gracias, Silvia. Muchas gracias, Rosalba, por la oportunidad de participar en su programa. Un saludo afectuoso para todos quienes lo siguen.